Y vamos a darle la bienvenida para que desde ya pues comencemos con nuestro programa del día de hoy. Buenas tardes, Antonio, bienvenidos. Buenas tardes, Wendy. Buenas tardes a toda la gente que están en sintonía de Sin Filtro. Y bueno, la orden para conversar contigo sobre todos estos temas, sobre todo ese supuesto humo. ¿Tú crees, yo comienzo por decirte, tú crees que son humo más de 7.300.000 votos? Eso no es humo para azar jojoto, como se dice, ¿no? Lo que quiere el régimen es hacer de esos votos una fogata para cegar con el humo a la ciudadanía. Estamos hablando de hechos absolutamente ciertos. Yo no vengo aquí a especular ni a jugar con la fe de la gente, porque en todo caso yo formo parte también de esa ciudadanía que de una u otra manera ha escarmentado los rigores de esa persecución política de la que somos víctimas todos los venezolanos. Porque no se trata de los presos políticos, que por cierto, somos el país con más presos políticos del mundo. Sabes que en Rusia hay 1.300 presos políticos que tienen una guerra contra Ucrania. En Venezuela hay más de 2.000. Y cuando la gente se escandaliza, como ocurría, por ejemplo, en el foro del que vengo de participar en Granada, con representantes de 12 países iberoamericanos, una, una delegada de México se escandalizaba cuando oía el relato de los menores que están presos. Y yo le digo que no es ahora. Maduro tiene encarcelando menores de edad desde el año 2014. Y por esos hechos cursan denuncias en la Corte Penal Internacional, porque esos expedientes están muy bien articulados, donde están las pruebas, los testimonios. Por supuesto, no es fácil lograr el testimonio de los familiares, porque las madres están aterrorizadas, están amenazadas, porque este es un régimen cruel, que no se detiene deteniendo al muchacho o metiendo entre rejas al muchacho en Tocorón, como lo dijo ufanamente Nicolás Maduro, sino que amenaza a la mamá, amenaza a la abuela, amenaza al padre, amenaza a los hermanos. Es una persecución hacia toda la familia. Pero estas son las narrativas que tenemos que desmontar. Ayer intercambié algunas impresiones con el doctor Martinelli. El doctor Martinelli es un joven ministro de Seguridad del gobierno de Uruguay. Y él decía que si nosotros no atendemos el relato, el relato termina matando los datos, porque así son estos falsos progresistas. Así actúan estos personajes que se acuerpan en el populismo. Hacen un relato, hacen una historia, cacarean esa historia, venden potes de humo. Ellos sí venden potes de humo, como por ejemplo el tema de las sanciones, que la gente está pasando hambre como consecuencia de las sanciones, absolutamente incierto. Los datos verdaderos es que más del 70% de los venezolanos votaron por Edmundo González Urrutia el pasado 28 de julio. Los datos verdaderos es que derrotamos esa narcotiranía a pesar del ventajismo. ¿O es mentira que Maduro manipuló el registro electoral permanente? Tú estabas cubriendo la votación aquí en Madrid el 28 de julio. El 28 de julio no votamos buena parte de esos más de 5 millones de venezolanos a los que se nos arrebató ese derecho legítimo de poder sufragar. Si hubiésemos votado todos nosotros, con seguridad la ventaja hubiese sido 90 a 10. Esos son datos ciertos, como son datos ciertos que estos delincuentes se han robado más de 1.000 millones de dólares. Tú estás aquí en Madrid, Wender, como yo, seguramente ves los noticieros de televisión. Yo en estos días estaba viendo un noticiero en Telecinco con Mixi y de verdad que no salíamos del asombro cuando el narrador, un periodista, decía, bueno, el señor, el comisionista indicó que le había entregado al ministro Ábalos 600.000. Ahorita estoy viendo están entrevistando a uno de Entrasur, de El la señor línea aérea. Almada, no sé, que le entregó a unos 600.000, a otro le entregó 15.000 dólares. Pero bueno, eso por supuesto no justifica el hecho irregular, porque sea un dólar hay que castigarlo. Pero cuando tú vas a Venezuela y te enteras y comparas que mientras a la presidenta de Perú la están investigando porque cargaba un Rolex, en Venezuela el mismo Maduro reconoció que uno de sus compinches se estaba raspando más de 23.000 millones de dólares de PDVSA y lo metió a la cárcel y nombró a Telechea
Y a las pocas semanas de haber nombrado Pelechea también lo metió a la cárcel porque dice que se estaba negociando y vendiendo los software de PDVSA. Y tiene preso a Eulogio del Pino. Y se está matando por el botín. Diosdado Cabello le ha venido serruchando las patas a los hermanos Rodríguez. Entre ellos no hay confianza, entre ellos no hay hermandad. Eso es una cosa que se sustenta en la corrupción, en los delitos. Los une el miedo, los une el delito, porque se saben corresponsables de hechos delictivos, se saben corresponsables de armar a grupos del AMPA común, los colectivos, las bandas, se saben corresponsables de proteger a los cárteles de las drogas y se saben responsables de todos estos delitos crueles que están cometiendo contra los ciudadanos venezolanos. Ahora, Antonio, no, sabemos lo que es el régimen, de lo que son capaces de hacer. Sabemos los ladrones corruptos, narcotraficantes, criminales y violadores de derechos humanos. Eso lo tenemos claro. Eso no, yo no, ya ni me gusta hablar ni entrevistar a la gente para que me diga o se refiera hacia el régimen cuando todo está claro. La gente quiere saber lo que nosotros estamos haciendo como verdadera oposición, como lo que estás haciendo tú, lo que está haciendo el mundo. Eso estamos concentrados, porque el régimen ha dicho que estamos vendiendo humo y periodistas y medios de comunicación de ellos y unos incluso que se hacen llamar opositores dicen que nosotros vendemos humo. En el caso de Norbert Marín, de mi persona, de ti, de la misma María Corina está vendiendo humo. Mucha distancia hay entre Juan Guaidó, no hay que explicarlo, y María Corina Machado. Son dos cosas demasiado diametralmente diferentes. La gente está preocupada y tiene miedo. Voy a iniciar rápidamente. ¿Dónde está María Corina? En Venezuela. No te estoy diciendo que me digas la casa o el lugar. ¿En Venezuela o fuera de Venezuela? ¿Seguro está en Venezuela o se fue para otro lado? Seguro está en Venezuela. Hoy en el aeropuerto de Granada, antes de subir al avión, tuvimos una conversación porque estamos planificando algunas acciones. Le preguntaba por la situación de su madre, que fue la vivienda donde está su madre en Venezuela, fue acosada anoche. Y cada vez que le pregunto cómo está tu situación, me responde lo mismo que ha venido diciéndome estos días: estoy en manos de Dios. Y cuando uno habla con María Corina, que es un ser humano, porque hay que ver primero sus hijos. La mujer que no puede darle cara a cara la bendición a sus hijos. La mujer que no puede recibir a su vez ella la bendición de su madre, que ha sobrevivido a todas estas penurias. La mujer que extraña el abrazo de un ser humano. Esto a mí me sacudió, me estremeció cuando me dijo: extraño un abrazo, porque tiene meses sola. Y esa es la mujer de hierro, sin duda alguna, porque es que no para, todo el día está coordinando reuniones, haciendo planificaciones. Pero la gente, por ejemplo, en Wendry, bueno, que comentemos esto y permíteme la licencia, cuando se habla de los 6 compañeros que están en la embajada, es que eso fue un golpe que le dieron a María Corina en los costados, en el mentón, en el alma, porque es que no son 6 simples dirigentes. Magali Meda, además de la jefa de campaña victoriosa de María Corina y el mundo, es la amiga, es la pana de María Corina. Claudia Macedo, además de la jefa de prensa, es la muchacha que María Corina tenía como su hermana menor. Y con ellos y con ellas, después de venir una gira, se reunían, se desahogaban, comentaban, cocinaban juntas, compartían anécdotas. Pedro Ruchurto, que para mí es una de las grandes revelaciones que me hace tener confianza en el futuro, porque es un joven que ha demostrado un talento extraordinario. Yo digo que él en materia internacional es como una mixtura entre la sabiduría de Simón Alberto Consalvi, la capacidad de hacer consensos del doctor Calvani y la astucia de Falcón Briceño. Ese muchacho es como hijo de María Corina. Prácticamente lo ha criado María Corina Machado. O sea, que tienen preso no a su coordinador internacional, tienen preso a alguien que es parte de la familia de María Corina. Claro. Y luego tú ves, cuando tú te preguntas por qué tienen allí asilado, acorralado a Martínez Mótola. Fue ministro de Transporte y Comunicaciones, dirigió la privatización de PDVSA, uno de los eventos más exitosos de la historia de la administración pública de Venezuela. No ha tenido una sola denuncia. Nadie ha podido decir esto de Martínez Mótola. Le están facturando que él estaba ayudando a articular
los acuerdos entre los factores de la oposición. Tienen allí a un exgobernador contra el que no hay ninguna sombra de su honorabilidad, como es Omar González Moreno. Un hombre que en tiempos difíciles dirigió la gobernación del estado Bolívar, se consagró a su profesión, que es el periodismo, dirigió diarios en el estado de Anzoátegui y es, sin duda alguna, diríamos que la punta de lanza de Maracolina para la coordinación de todos los equipos regionales. Y tienen allí al doctor Villalobos, que le cobran, que esa mente lúcida del doctor Villalobos fue el que concibió toda la organización del aparato electoral junto con Henry Alviari, al que también secuestraron, pero lo tienen en el helicóptero. Y por ello digo que tienen presos y no asilados, pues eso no es un asilo, ya eso es un arresto domiciliario, porque han convertido la embajada de Argentina en Caracas, la sede de la residencia del embajador, en una cárcel asediada, le cortan el agua, le cortan la luz, y estamos esperando que haya una respuesta más contundente por parte del propio gobierno de Argentina y por parte del propio gobierno de Brasil, que es el que tiene a cargo el resguardo de esa sede diplomática, víctima de todas estas acechanzas que desarrolla el régimen de Maduro. Allí que Maduro, y esto lo voy a repetir porque es bueno decirlo, Maduro ha inventado el cuento de que primero que Maracolina se había ido para Argentina, que estaba en Brasil, que estaba en Colombia. Llegó a decir que Maracolina está en Colombia implicada en alianzas con narcotraficantes, con gente de la banda del Tren de Aragua. Después dijo, no, Maracolina está en Caracas y la estamos buscando, o sea que Maracolina volvió. Ahora, ¿por qué Maduro se inventa ese guión? Porque la idea de Maduro no es detener a Maduro, a Maracolina y someterla a juicio. La verdadera intención de Maduro es desaparecer a Maracolina. Y esto lo digo físicamente. Como suena. Y después decir, no, la desapareció el Tren de Aragua, la desapareció por la vendetta entre los grupos narcotraficantes. De allí que esa es la lucha que estamos dando. Y por eso yo pido a la gente la mayor comprensión, la mayor responsabilidad a la hora de hacer todas las críticas, todas las observaciones, porque hay que admitir las críticas. Y venimos además de una ciudadanía que ha vivido muchas frustraciones, ha vivido muchas sinsabores. Cada vez que uno va a un evento, yo que estaba acompañando al presidente Mundo González, buscando el apoyo en esta etapa de reconocimiento, hay quienes se escudan diciendo, bueno, pero es que es lo mismo esto de Guaidó y tenemos que explicarle, no, esto es totalmente diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque cuando llegó el 10 de enero del año 2019, se produjo un vacío de poder. ¿Y por qué se produjo un vacío de poder? Porque Nicolás Maduro no podía juramentarse como presidente de la República. ¿Y por qué no podía juramentarse? Porque no tenía legitimidad de origen. ¿Y por qué no tenía legitimidad de origen? Porque él venía de un proceso electoral realizado en el 2018, en mayo del 2018, absolutamente fraudulento. Y así fue calificado por la comunidad internacional. O sea, no es que la comunidad internacional dio un salto y dijo Juan Guaidó es presidente interino. No, es que previamente los gobiernos de más de 60 países del mundo dijeron lo que ocurrió en el 2018, en mayo, en Venezuela, fue un fraude. Por eso cuando llega el día 10 de enero, cuando Maduro pretende juramentarse, hay un vacío de poder. ¿Cómo se llena ese vacío de poder? Bueno, se activa un dispositivo constitucional. ¿Cuál es ese dispositivo constitucional? El artículo 233 que establece que en este tipo de circunstancias ese vacío de poder lo llena quien a su vez ejerce el cargo de presidente de la Asamblea Nacional. Juan Guaidó había asumido el cargo de presidente de la Asamblea Nacional el 5 de enero. Por eso posteriormente se dan las condiciones legales, objetivas, para que él sea ungido como presidente interino. ¿Por quién? Por los diputados que forman parte de la Asamblea Nacional. En el caso de Edmundo González Urrutia, a diferencia de Nicolás Maduro, Edmundo sí tiene legitimidad de origen. ¿Cuál es la legitimidad de origen? Un proceso electoral que se celebró, que el mismo régimen reconoce que es un proceso electoral, que tuvo un punto de partida en el acuerdo celebrado en Barbados, más allá de las burlas que hizo Maduro a algunas de las letras suscritas en ese acuerdo. Pues bien, según ese acuerdo, esas elecciones se realizaron el 28 de junio en medio de grandes arbitrariedades y ventajismo, pero ganó
Edmundo González. Ahora, ¿quién unge a Edmundo González como presidente de la Asamblea, como presidente de la República? ¿Los diputados? No, no fueron 120 ni 140 diputados, fueron más de 7 millones, o mejor dicho, casi 8 millones de electores. Por lo tanto, el expresidente electo de Venezuela, conforme a otro dispositivo constitucional, que en este caso es el número 5 de la Constitución, el artículo 5 de la Constitución Nacional, que indica que la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce mediante el sufragio. Eso hay que tenerlo sumamente claro. Es decir, que estas son las reflexiones que hay que compartir con serenidad, pero también con mucha firmeza con la gente que nos está escuchando. La gente sabe que ganamos, el régimen sabe que ganamos, pero el régimen no quiere reconocer, y la comunidad internacional, a sección de menos de 20 países, ha reconocido a Edmundo como presidente. ¿Qué se está esperando? ¿Qué están esperando estos países? El 10 de enero, que es cuando oficialmente le toca el reconocimiento a uno o a otro, a Maduro o a Edmundo, en este caso Edmundo, porque sabemos que ganó, pero la comunidad internacional se mantiene así, incluyendo España, ya claro, Uruguay, Argentina, Italia, etcétera, incluso Estados Unidos reconoció a Edmundo como presidente, pero parte del 10 de enero el reconocimiento oficial de la comunidad internacional a Maduro como presidente o a Edmundo presidente. ¿Por qué no se han pronunciado todos? Bueno, yo rescato, para responder tu importante interrogante, lo que han dicho tanto María Corina como Edmundo, cada uno en su estilo que los caracteriza. El 10 de enero no es como el 31 de diciembre, que uno espera el 31, se comen las uvas del tiempo y espera el cañonazo y se da el abrazo. O el 24 de diciembre, que uno espera a San Nicolás o al Niño Jesús. No, el 10 de enero es una fecha que está relacionada con toda esta agitación, con todos estos sacrificios, con todo este inventario que dan cuenta de la lucha sostenida y prolongada de un pueblo por más de 25 años. Es decir, que el 10 de enero está conectado con el gran acontecimiento del 28 de julio. Cuando hay gente que dice, bueno, ¿y por qué la gente no se moviliza? ¿Cómo que no se moviliza? ¿Qué más movilización que la del 28 de julio? Esa es la verdadera columna vertebral de la lucha cívica de los ciudadanos venezolanos. Nosotros no, a diferencia, cuando aquí hay gente que sale a decir por allí por el mundo, es que en Venezuela hay una confrontación, hay una polarización. ¿Cuál polarización? Aquí hay un pueblo unido. La última encuesta de Mercanálisis indica que el 90.7% de los venezolanos reconocen a Edmundo González como el ganador de las elecciones. Y ese mismo 90 o más, de 90%, anhela un cambio profundo en Venezuela. ¿Eso qué significa? Que hay un pueblo que está reunificado, que hay un pueblo que está reconciliado. Queda por allí en los costados grupos, los élites, que son los que dependen de todo ese armazón de corruptelas, de prebendas, que son esas élites que se intercambian protección, los que están relacionados con la corrupción, los que asaltan las fundaciones, los que asaltan el hipódromo, los que asaltan el seguro social, traficando medicinas, los que asaltan los ministerios, los que han asaltado PDVSA, los que quebraron las refinerías, los que cobraron obras y se beneficiaron de comisiones, porque cuando la gente dice, no, es que la crisis petrolera es culpa de la sanción. ¿Qué sanciones? ¿Qué sanción había, Wender? Que esto estaba menos muy joven, cuando hace unos cuantos años Chávez sonó un pito, y sonando un pito de manera extravagante, decía Juan Fernández, para afuera, Horacio Medina, para afuera, Eddie Ramírez, votado. O sea, votó a más de 20.000 trabajadores de petróleo de Venezuela. ¿A quién votó? ¿A quién despidió? Al capital humano, que es tan importante como el Pozo Sumaque 1. Ese capital humano donde están los técnicos, los especialistas, que valen tanto como vale toda esa estructura de la refinería de Amuay, porque sin ese talento humano la refinería de Amuay no procesa combustible, recursos fósiles, no produce diésel, no produce gasoil, no produce gasolina. Y por eso estamos como estamos. Esto no tiene nada que ver con las sanciones. No, es que, tiene que ver con las sanciones, por ejemplo, con la crisis hospitalaria? Búscate el expediente de amnistía, de Transparencia Venezuela, y ves el informe allí de cómo una ministra a la que le transfirieron más de 600 millones de dólares para equipar los quirófanos y mejorar los hospitales, se desaparecieron esos recursos.
¿Qué tiene que ver las sanciones con la crisis eléctrica? Yo lo escribí en uno de mis libros, ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Entre el año 2010 y 2013, Chávez y Maduro le metieron al sector eléctrico 120.000 millones de dólares. Compraron unas gabarras. Ahí están las gabarras arrumadas, arrinconadas en las playas de La Guaira, en el estado, en el estado Vargas. Ahí están las refinerías, las termoeléctricas que se montaron. Siempre cito la del Vigía, porque es muy importante para Mérida. Más de 600 millones de dólares. No le construyeron el gasoducto y por eso no funciona. La refinería que está en Barinas, que llamada la Batalla de Santa Inés, igual el mismo proyecto, el mismo modelo que la del Vigía, no funciona. El Zulia, que sufre la gente del Zulia, los apagones diarios. Recuerda que decíamos que el estado Zulia era el estado más frío de Venezuela porque la gente vivía con ese aparato de aire acondicionado prendido. Ahora no pueden. Ni siquiera los llaman ellos los abanicos, que son los ventiladores. Los maracuchos llaman a los ventiladores abanicos, porque se va la luz todos los días. Todos los días se va la luz. ¿Y sabes cuántas termoeléctricas hay en el estado Zulia? 11 termoeléctricas. Si las pusiéramos a funcionar, esas termoeléctricas estuvieran generando electricidad. ¿Sabes cuántos sistemas de acueductos hay en Venezuela? Más de 25 sistemas de acueductos. Plantas de tratamiento para producir agua potable. Nosotros tenemos plantas de tratamiento que cualquier país del mundo daría lo que no tiene por poseer esas plantas de tratamiento para procesar el agua cruda, pero están fuera de servicio, no hay mantenimiento. Eso nada tiene que ver con las sanciones. Si tú vas yo pensaba que eso de la luz, del gas, de las explosiones, era María Corina con Eric Prim, pues eso es lo que dice el régimen, que María Corina baja el break de la luz y cierra el chorro del agua para que se vaya el agua a Venezuela, pues no hay más nada que hacer con Eric Prim, que ahorita vamos a hablar de eso. Son simples excusas para querer justificar, por ejemplo, que no hay leche, que no hay azúcar, que no hay leguminosa, que tiene que ver las sanciones con, por ejemplo, que Chávez y Maduro asaltaron lácteos los Andes. Esa empresa estaba produciendo leche, estaba procesando leche. Bueno, yo siempre le digo a la gente, le aclaro a la gente, incluso a la gente de ellos, yo le digo, mira, las sanciones de bloqueo individualmente es para funcionarios como tal, para ellos, ¿no? Y las sanciones que les están poniendo a todo ello. Si hay sanciones y bloqueo, ¿cómo tienen los carros que tienen? ¿Cómo tienen los aviones? ¿De dónde exportan los repuestos de los aviones que tienen ellos, el chavismo? Si hay sanciones y bloqueo, no pueden tener los repuestos para los aviones, para los carros, no pueden tener los Mercedes-Benz, los carros que tienen, la ropa, porque nosotros no fabricamos esos carros, ni los iPhones, porque les encanta un iPhone. Entonces, olvídense que ese cuento de las sanciones y el bloqueo, siempre se lo digo, eso es falso, eso es falso. Eso es individualmente para cada uno de los funcionarios corruptos de ellos, porque si no, Venezuela no produce nada de eso. ¿Y de dónde llega todo lo que llega a Venezuela? Pues los productos, incluso los alimentos que pocamente llegan a los sectores. Y lo insólito es que es más fácil para esta gente importar salmón desde Miami a Caracas, llevar caviar desde Noruega a Caracas, que un productor de cebolla de Barquisimeto lleve su producto al mercado de Coche. Es más fácil llevar todo tipo de exquisiteces de Miami o de París a Caracas que los productores, por ejemplo, del área de los porcinos, puedan sacar sus animalitos de la zona del estado Miranda, pues se las quitan en las alcabalas. De allí que ese es un cuento que la gente ya no se come. Fíjate, por ejemplo, que el dólar libre se ha disparado otra vez. ¿Y qué pasó con el plan que supuestamente había adoptado Maduro, asesorado por los técnicos de Rafael Correa que llegaron de Ecuador a Venezuela? Ahí está el anclaje nominal. Eso no sirvió para nada. ¿Para qué ha servido el anclaje nominal? Para que unos cuantos vagabundos, así como rasparon la boya en Cadimi y hicieron negocios convirtiendo PDVSA y el Banco Central en una suerte de casino financiero donde hacían todo tipo de operaciones irregulares, siguen haciendo fiesta con esos dólares protegidos, porque el pueblo no es el que se beneficia. Y el pueblo entonces está pagando las consecuencias de esta locura. Monetización del déficit, un anclaje nominal de la moneda, el Banco Central reducido un aparato al servicio de la dictadura que le ordena, prenda la imprenta, imprima billetes, e imprime billetes, pero billetes inorgánicos, billetes que no tienen ningún tipo de poder adquisitivo. Le han quitado 14 ceros a la moneda. Ahora, ¿cómo va a cambiar eso? ¿Va a cambiar eso como lo sugieren algunos colaboradores, que lleguemos a un acuerdo con Maduro y hagamos una cohabitación? No. Ese cuento que están vendiéndole Wender a la gente de que Donald Trump va a llegar a un acuerdo con Maduro
porque van a deportar venezolanos y entonces con la deportación de los venezolanos se va a incrementar la producción petrolera. Pero bueno, lo que hay que decirle a la gente que está cayendo ese cuento chino es que no va a haber necesidad de que Donald Trump deporte a venezolanos, no va a haber necesidad de que el presidente Boric deporte a los venezolanos que están en Chile, no va a haber ninguna necesidad de que el presidente Pedro Sánchez o quien venga deporte a los venezolanos que están en España. ¿Por qué? Porque la mejor fórmula para resolver ese problema es que Edmundo González asume el poder y con el liderazgo de Edmundo y María Corina Machado, no es que van a regresar 500.000, es que vamos a regresar más de 4 o 5 millones de manera progresiva y no van a tener que pagarnos el pasaje. Cada quien va a hacer su propio esfuerzo para pagarse su pasaje, porque la gente está loca, pues, por agarrar esta bandera que está aquí, agarrar esta bandera, ponérsela aquí en el pescuezo y regresando vamos a cantar Gloria al Bravo Pueblo. Pero ¿cómo vamos a lograr eso? Con Edmundo González en la presidencia de la República. Allá vamos. Allá vamos. De Estados Unidos. Porque suponte tú, en el supuesto negado de que esta truculencia que están allí inventando, no, que van a regresar 50.000, van a regresar 60.000. Bueno, ingresan por aquí y salen por allá. Y eso lo sabe Donald Trump. Porque mientras esté Maduro allí usurpando el poder, la gente va a buscar ponerse a salvo. Es un problema de sobrevivencia. Lo que llamamos en estudios de derecho estado de necesidad. ¿O tú crees que la gente que atraviesa la selva de Darién va a hacer turismo? No. Cuando una mujer con sus 2 muchachos enjorquetados se atreve a transitar por la selva de Darién, es que eso te daba una idea de las calamidades que está viviendo dentro del territorio nacional. ¿Y qué dicen los datos? Que no podemos dejar ocultar por el falso relato que después del 28 de julio, ante estas escaramuzas que ha provocado Maduro con su terquedad de no reconocer su derrota, hemos tenido miles de venezolanos saliendo por la selva de Darién, por las trochas que están en esa frontera porosa entre Colombia y Venezuela, y también hacia la vía de Boavista rumbo a Brasil. Ahora, ¿cómo se detiene eso? Sacando de cuaje el tumor. ¿Cuál es el tumor? Se llama Nicolás Maduro. Ese es el tumor que tenemos en Venezuela. Todos estamos claros que hay que sacar a Maduro, que el mundo ganó, que necesitamos todo. Ajá, pero la gente se dice, pero ¿cómo? Si tenemos 25 años en este peo, pasó lo de Guaidó, quedamos en la misma. Ahora viene María Corina, no, el 28, no, en julio, ahora el 10 de enero, no, el 10 de enero, hay que esperarse el 20 que se proclame Trump. Ahí quiero enfocarme ahorita, porque he visto la gira, he seguido la gira tuya con el mundo por diferentes países acá en Europa, donde lo reconocen, donde abrumadoramente lo reciben, inclusive en diferentes organismos internacionales. Esa gira que tú has estado con el mundo para arriba y para abajo, la he visto, que por cierto ha estado Tamara también allí y otros compañeros en esta lucha. Viene la gira ahora para América, va a Estados Unidos, el mundo, el equipo de María Corina. Cuando digo el mundo es todo el equipo. Que esa gira que tuvo en Europa o que ha tenido y con diferentes países y ahora en América, sabemos que el sentido es el reconocimiento a Edmundo. Chévere, se sienta Edmundo con Trump, con Marco Rubio, lo reconocieron. Pasaron los días, llegó el 10 de enero, Edmundo está diciéndole al mundo, Ledesma, María Corina, que el 10 de enero él va a proclamarse en Venezuela. ¿Cómo se come eso si Diosdado Cabello dice que al llegar al aeropuerto le va a poner las esposas? ¿Con quién va Edmundo? ¿Es verdad que Edmundo va para Venezuela o es un cuento y después el 11 va a decir que no pudo? Porque ahora otra cosa es que Diosdado dice, a propósito de que Edmundo ha dicho que va para Venezuela el 10, de que van a cerrar el espacio aéreo para esas fechas con la intención de que Edmundo no vaya y decir, nos volvió a engañar Edmundo, vieron que no pudo venir, pero no está diciendo que van a cerrar el espacio aéreo venezolano para esa fecha en la que Edmundo ha dicho que va para Venezuela. ¿Va Edmundo para Venezuela con quién? Pues ya el presidente ha sido muy categórico. Creo que ha desmontado todo tipo de incógnitas y ha sido muy claro y muy persistente respondiendo esta pregunta que tú estás reciclando, porque estás respondiendo a lo que la gente te está escribiendo y no entiendo a la gente. Partamos de allí entonces. Un presidente dispuesto a asumir todos los riesgos. Porque yo he comentado en otras ocasiones, cuando la gente se pregunta, bueno, ¿quién es Edmundo González? ¿Va a asumir ese riesgo? Bueno, es un hombre que va a dar unos datos nada más, que como diplomático comenzó, por ejemplo, en El Salvador. Y cuando llegó a El Salvador había una guerra, una guerra
cívico-militar, ahí, patineroso, y todos los días aparecía frente a las sedes de la embajada cadáveres y todo tipo de señalamientos y amenazas contra el cuerpo diplomático. Luego estuvo en Argelia. Cuando llegó a Argelia había un toque de queda porque había una guerra en Argelia. Y después terminó en Argentina y vivió la experiencia de que en 11 días hubo 5 presidentes. Esa es más o menos la experiencia que ha venido acumulando manejando conflictos en Mundo González Urrutia. Un hombre sereno. Su condición de diplomático lo ha moldeado como un hombre a la que tú no le ves estridencia, no le oyes reflexiones que delaten rencores u odios recónditos, nada de eso, sino muy claro que tiene un compromiso que le dio un pueblo el pasado 28 de julio y lo va a hacer cumplir. ¿Que va a llegar a Venezuela? Esa es su determinación y todos estamos dispuestos a secundarlo y apoyarlo en esa misión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, se vienen dando pasos. Hay otros que están allí articulados en una estrategia que no podemos estar colocándole una vitrina y la gente tiene que entender que esto es lo correcto. Cuando la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué Estados Unidos se tardó tanto? Bueno, porque Estados Unidos concedió 3 meses a que el presidente Lula hiciera una gestión. ¿Y qué ocurrió? Bueno, que el presidente Lula, como lo ha dicho el presidente Pepe Mujica, terminó concluyendo que este tipo es un desquiciado, que no tiene remedio, porque está empeñado en cerrarse al poder. Que va a seguir así hasta el 1, hasta el 2, vamos a ver. Vamos a ver, porque ya hay pronunciamiento. Y no es que se pronunció a un país insignificante, no, estamos hablando de Estados Unidos, que ha dicho claramente que hay un reconocimiento. Y es por parte del gobierno actual, pero no olvidemos que esta no es una política aislada del gobierno actual. La ley Bolívar, que se acaba de aprobar en una de las cámaras del Congreso de Estados Unidos, tiene el respaldo de las 2 facciones, demócratas y republicanos. Y recordemos que en su primer gobierno, el que va a asumir el poder el 20 de enero en Estados Unidos por segunda vez, Donald Trump, fue el que estableció el cerco antinarcóticos en Venezuela. ¿Y por qué estableció un cerco antinarcótico? Bueno, porque los datos de los organismos de inteligencia indicaban que se venía incrementando el tráfico de cocaína desde el territorio de Venezuela hacia los Estados Unidos. Allá están los últimos datos de la JIFE 2024, de este año. Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. ¿Qué dice? Bueno, que sigue el tráfico de droga, que se incrementó el número de hectáreas cultivadas para producir cocaína en Colombia, que en Venezuela ya no es un simple país tránsito, sino que se está produciendo cocaína en territorio venezolano. Y que hay informes que indican que ya los precursores que se producen solamente en China para que en México elaboraran el fentanilo, esos precursores químicos, pareciera que también hay proyectos para elaborarlos en laboratorios clandestinos instalados en Colombia y en territorio venezolano. El fentanilo es una droga sintética que, por ejemplo, el año pasado produjo más muertes civiles en Estados Unidos que las muertes civiles en Ucrania como consecuencia de la guerra de Rusia contra Ucrania. Nada más para que tengan una idea de cómo están las cosas allí en Venezuela. El presidente Donald Trump prometió. ¿Cuál es la bandera de Donald Trump? La bandera de Donald Trump es, le digo a los norteamericanos, yo voy a hacer otra vez América grande. Y me comprometo a garantizar la seguridad de los estadounidenses. ¿Cómo puede haber seguridad en Estados Unidos si hay una prueba presentada por la ministra de Argentina, Patricia Bullrich, en la cual colocó los pasaportes que le entregaron al terrorista? Un momentico, yo te lo voy a mostrar. Porque estos documentos los mostré ahorita en mi conferencia en República, allá en Granada. Aquí está. Esta es una denuncia hecha por la ministra Patricia Bullrich. Mira, los documentos. El documento del pasaporte que te nieguen a ti y el que me nieguen a mí y a millones de venezolanos. Ese pasaporte que para entregarse a un venezolano que está comiéndose un cable o que tiene que trabajar 12 horas en Portugal o aquí en Europa, en Italia, en Miami, en cualquier lugar del mundo,
que para poder tramitar un documento tienen que pagar no sé cuántos dólares. Estos estafadores que manejan los servicios consulares. Pero se lo entregaron estos personajes. Aquí están yo no estoy inventando nada. Aquí está la prueba. Aquí está la prueba. Mira. Aquí está la prueba. Esta que aparece aquí es la ministra Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de Argentina. Aquí está. Aquí está la ministra. Mira. Aquí está. Y este es el personaje al que le entregaron el pasaporte. Y dice aquí la ministra que este personaje es el cabecilla de Hezbollah. ¿Y tú crees que Donald Trump sabe esto? ¿O tú crees que Donald Trump se la pasa nada más jugando golf? Ese mientras está jugando golf, está recibiendo informaciones de organismos de inteligencia. Ahora, puede haber seguridad para Estados Unidos, como lo ha prometido Donald Trump, si en Venezuela se sigue traficando cocaína. Puede haber seguridad para los estadounidenses si se sabe que en Venezuela están dándole documentos a estos terroristas, que son los que se pueden volar. Dios no quiere en cualquier momento la estación de un metro, del ferrocarril, de cualquier edificio. Puede haber seguridad en Estados Unidos. Puede cumplir Donald Trump con tener el tema de la inmigración si sigue Maduro en el poder. Puede haber explotación petrolera. En Venezuela, para poder reactivar la industria petrolera, se necesita una inversión sostenida de por lo menos 12.000 millones de dólares por 10 o 12 años. Ese dinero, los que pueden desembolsarlo son los empresarios, las empresas privadas, venezolanas o internacionales. Ahora, ¿qué empresa privada de verdad va a hacer inversiones para instalar mejoradores, para instalar taladros, para desarrollar proyectos de conversión profunda, para hacer exploraciones en los pantanos donde supuestamente hay petróleo, para reactivar pozos que están dormidos? Un pozo dormido, reactivarlo cuesta a Dios y su ayuda. Para explotar los yacimientos gasíferos hay que hacer grandes inversiones. Ahora, ¿qué empresa va a hacer grandes desembolsos si no hay seguridad jurídica? Esa es la clave. ¿Por qué ahorita Milei ha logrado desarrollar el proyecto de Vaca Muerta, que es un proyecto que ya está produciendo más de 700.000 barriles en Argentina? Porque le está entregando, le están diciendo a los inversionistas que hay seguridad jurídica. Lo que ustedes inviertan en taladros, en mejoradores, todas las instalaciones que ustedes construyan con sus propios recursos, hay garantías de que nadie se las va a expropiar. Y vean ustedes cómo están lloviendo los inversionistas en Argentina. Le está dando excepciones, ha modificado una serie de leyes para darle beneficios tributarios, impositivos. Eso es lo que tiene que hacerse en Venezuela. Y eso es lo que va a hacer el Mundo González Urrutia. ¿Por qué? ¿Tú crees que eso se va a mejorar con la Chevron o con Repsol? La Chevron lo que está es haciendo una inversión marginal para cobrarse la deuda que tiene pendiente. ¿Tú crees que Estados Unidos va a depender de lo que pueda producir la Chevron en Venezuela? Cuando Estados Unidos, gracias a la explotación que se hizo del fracking, de las lutitas, que fue un proyecto muy audaz, se convirtió en un productor neto de gas e incrementó a más de 14 millones de barriles. 14. Es una cosa bárbara las reservas que tienen los Estados Unidos gracias a esa explotación que se está haciendo. Porque por una parte hablan del cambio climático, pero al mismo tiempo siguen explotando los fósiles y siguen haciendo inversiones con este tema, por ejemplo, de nuevos desembolsos, de nuevas exploraciones. Allí que para poder cumplir Donald Trump su promesa de más seguridad para los estadounidenses, tiene que acabar con los aliados del terrorismo, tiene que acabar con los que son los protectores de los cárteles de Sinaloa, los cárteles de Nueva Generación, los cárteles de Jalisco, los cárteles que hacen el negocio del cultivo del tráfico de drogas desde Colombia, y además de saber que son las propias instituciones de Venezuela las que amparan el narcotráfico. Así que eso yo lo tengo muy claro. Yo lo tengo muy claro. Y que no quiere entenderlo porque se quiere hacer el desentendido. Y es evidente el equipo, para llamar nada más relaciones exteriores, y el equipo de seguridad que está armando Trump, no solamente con Well, con Marco Rubio, y con la gente que está poniendo en sitios estratégicos para combatir el terrorismo, el narcotráfico, gente que sabe y gente que, por cierto, es enemiga de frente de los dictadores de Nicaragua, Cuba y de Venezuela, en este caso, ¿no? Como es Marco Rubio, o sea, que ha sido un hombre frontal contra ellos. Yo no creo que Marco Rubio, después de haber hablado tanto sobre el tema de Venezuela, Cuba y Nicaragua, ahora que va a estar en el puesto que lo van a poner, vaya a echarse para atrás. Pero fíjate,
El Mundo tiene programado la próxima semana, no sé si estas próximas, tú sabrás mejor que yo, la gira por Sudamérica. Va a Estados Unidos, es la información que yo manejo, que yo no he hablado con Antonio hasta este momento que estamos aquí. Y hay algo pendiente porque sabemos que se puede reunir con autoridades de los Estados Unidos. Dentro de esas autoridades o esas personas, ¿podría haber una reunión con el presidente Trump? Sí, no hay nada escrito. La agenda del presidente se elabora de acuerdo a una estrategia. Aquí no se dan pasos en falso. La estrategia si no pasa nada, Antonio, el 10 de enero. La gente tiene una expectativa el 10 de enero. Si no pasa nada, la gente... Como lo dijo María Corina en El Mundo, el 10 de enero se construyó, por ejemplo, con la visita a Portugal. El 10 de enero se construyó con la visita a Italia y la reunión con la señora Meloni. ¿Por qué? Porque, bueno, es importante el reconocimiento de Estados Unidos, pero no menos importante ha sido, por ejemplo, el espaldarazo que dio el G7. ¿Qué es el G7? 7 líderes claves del mundo. Japón, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, Canadá y Estados Unidos. O sea, esto es un proceso que viene dando resultados como el que siembra y no va a cosechar tomate de un día para otro. Tú siembras y después cosechas. Bueno, el reconocimiento lo venimos sembrando con el esfuerzo apuntalado por María Corina y por El Mundo. María Corina en la resistencia y El Mundo liderando todo este esfuerzo a nivel planetario. Ya llegará el momento en que él anunciará si voy a tener esta gira para tal y tal sitio. Lo clave es que está en la agenda lo de recibir el premio Sájarov. No es un simple galardón para él. El mismo El Mundo ha dicho, y María Corina, que es un laurel para los venezolanos, pero ese va a ser un discurso clave, porque va a hablarle al mundo desde el Parlamento Europeo. Y no es agradecer solamente el premio, es decir, cómo van los planes para asumir el poder. ¿Y qué va a hacer la comunidad internacional? Porque ahora la pelota está en el campo de la comunidad internacional, en el campo del G7, ya están dándole las patadas al balón, está en el campo de los Estados Unidos, que hizo el esfuerzo de que Lula hiciera hiciera una gestión y no fue posible y tuvieron que dar el paso del reconocimiento, y está en el paso de los gobiernos latinoamericanos que, como lo ha dicho el propio Mundo González, tienen que pasar del dicho al hecho. Y yo creo que estamos próximos a eso. Antonio, una pregunta aquí entre nosotros dos. No me vayas a dar nombre. Ya te veo desesperado, ya como que te quieres ir. Ya va. Ya llevamos por una hora y tengo un compromiso. Ya va. Porque después para pescarte otra vez, ya, 2 preguntas nada más. Una pregunta no me des nombre. Ya hay mundo por ahí entre nosotros. ¿Tiene algunos nombres para formar un gabinete? Mira, el mundo lo que tiene en la cabeza son las ideas, las tareas, por ejemplo, para los primeros 100 días. ¿Qué significa eso? Lo que, por ejemplo, se puede llamar el plan GAL, con la G al cuadrado, gas y gasolina. Y GAL es gas, gasolina, agua y luz. Porque esas son las necesidades primarias de la gente actualmente. ¿Cuál es el sufrimiento de los vecinos del Táchira, de la Grita, de la Fría, de San Cristóbal? Bueno, que no tienen luz. Todos los días están en un apagón. De la gente del estado Mérida, de la gente de Barinas, toda esa zona del Piedemonte andino, Trujillo, Mérida, Táchira, lo que está pasando la gente en Barinas cuando tienen allí todo lo que es la planta de Barranca, Termobarranca, tienen la planta de Batalla de Santa Inés, todo eso se puede rehabilitar. Ahora, ¿en qué está pensando? En nombrar un ministro de energía, no está pensando en qué técnicos tenemos que buscar para que rehabiliten Termobarranca. ¿Qué técnicos pueden 2, 3, 4 personas que sepan de eso? No el amigo, mira, este amigo mío que necesita un cargo. Bueno, pues no sabe de eso, no importa. Lo que necesita es el cargo, cobrar 15 y último, no. No, es que te digo todo esto porque falta 1 mes y 10 días prácticamente. Me imagino que ya... Que tú tienes que trabajar mordiendo con los 2 carriles, trabajando para asumir el poder el 10 de enero, pero tú no puedes llegar en pelo el 10 de enero. Tú tienes que llegar el 10 de enero, ¿no?, con ya ideas para que produzcas soluciones tempranas. ¿Cuáles son las soluciones tempranas? ¿Cómo vas a rehabilitar la refinería de Punta Cardón, la de Amuay, la de Bajo Grande, la de Guaraguao, la del Palito? ¿Cómo tú vas a poner a funcionar esa refinería para que tengamos qué? Para que tengamos combustible. ¿Por qué es importante el combustible? ¿Solamente para la gasolina de los carros? No.
Él está pensando en el combustible necesario para prender los motores de las termoeléctricas. Porque si tú no le metes combustible a la termoeléctrica Josefa Camejo del estado Falcón, a la Pedro Camejo del estado Carabobo, a la que está en Altagracia Virituco, a las termoeléctricas que están en Mérida, que están en Barinas, no vamos a tener luz. Y si no hay luz, ¿qué pasa? No hay posibilidad. Imagino que tendrá en su mente un nombre como ministro de la Defensa, porque hay que combatir unos delincuentes que están en Venezuela, digo yo, porque no va a llegar a improvisar el 10 de enero y no puedes estar montándote en nombrar gabinetes ni estar haciendo ese tipo de proyectos cuando lo que hay que pensar es en los problemas. ¿Cuál es el problema? El agua para Caracas. Sí, pero sí, también, ¿Cómo vas a rehabilitar tú los acueductos del Zulia? Eso es lo que cabería. Pero tú no puedes ponerte hacia un gabinete sin que avances en el objetivo clave, que es tomar el poder a partir del próximo mes. Lo que pasa es que cuando yo hablo de un gabinete es porque se supone que a esa es la persona responsable de tú dirigirle las tareas que tiene que emprender para reactivar la luz, el agua. Mira, mira, Wender, tú vas a estar como ministro de energía. Este es el equipo que necesito para que empiece a darle para tú, es que una cosa es repartir cargos y otra cosa es asignar responsabilidades. Es correcto. Es lo que está repitiendo cargos para que algunos estén alegres. No, aquí se trata es de tener gente responsable sin que estén pensando en cargos, porque eso es lo hermoso y lo noble de esta lucha, que tú recibes a diario gente que te dice, mire, el problema eléctrico que tenemos en Venezuela es producto de que las estaciones, la de Malena, la de San Jerónimo, la de la Orquesta, la de la Arenosa, están en estas condiciones y para repararlas se requieren estos recursos y se puede hacer en 3, en 2, en 4 meses. Eso es lo hermoso y noble de lo que está pasando. ¿Y quién es el responsable? Lo grande es que tú no tienes que necesitar un ministro de ambiente o presidente de Hidrocapital para que te digan cómo vas a rehabilitar el acueducto que le sirve en Tocomita, ya en la gente en Puerto Ordaz, o el acueducto de Ciudad Bolívar, o el acueducto del Coloso del estado Falcón, o el del Manuelote en el estado Zulia. No, sino gente que esté dispuesta a ayudar y que te diga cómo se va a resolver eso. Y tú dirás, bueno, pero ¿cómo lo van a resolver ustedes si esto no lo han hecho? Porque esto, en vez de resolver, lo que hacen es agravar el problema. ¿Y por qué agravan el problema? Porque han puesto a manejar los acueductos a gente que no tiene experiencia, simplemente a compañeritos de la llamada revolución, que lo que han hecho es desmontar esas estructuras, canibalizando todas esas estructuras, desmontando herramientas, vendiendo esos equipos como si fueran chatarra. Eso es lo que hace la gran diferencia. Y por eso yo quiero despedirme de ti, diciéndole a la gente que tenemos ya un presidente electo en el que hemos confiado, que ha cumplido gallardamente una tarea, que Maduro se quedó como pájaro en alambre, para decirlo en criollo, porque él pensaba que sacando el mundo de Venezuela, amenazándolo como lo tenía amenazado. Pues ¿cuál era el plan? El plan era o te bajo o te meto en el helicoide. Pero no era que iba a estar en el helicoide para pasar unos meses, no, era para matarlo en el helicoide. Tenerlo allí sometido a una tortura blanca, con sonido, con la luz encendida las 24 horas del día, sin la alimentación adecuada, etcétera, etcétera. Y bueno, se va para el exterior, allá se va a quedar calladito. No, no está calladito. Está haciéndose sentir. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera ha sido el trabajo? Rapidito. El régimen con sus alacranes están llamando a las elecciones el año que viene. Rapidito, ¿qué opinas de eso? ¿Y por qué la Corte Penal Internacional, señor Caricán, no se ha pronunciado con respecto al tema de Venezuela? Rapidito, Bueno, el domingo tenemos una movilización mundial y es precisamente una manera de hacerle llegar a la Corte Penal Internacional la preocupación que tenemos los venezolanos por la violación a la hora de los pronunciamientos. Yo no voy a entrar en hacer juicio de valor, a decir que una cosa es buena y la otra es mala, pero se dictan medidas en Rusia, se dictan medidas en Israel, y bueno, ¿y Venezuela para cuándo? ¿Venezuela para cuándo? Cuando esto se viene analizando en lo que es el caso Venezuela 1 desde el año 2014. Hay expedientes, prolijos expedientes. El fiscal ha ido a Caracas. El fiscal tiene que saber que en Caracas, en Venezuela, no hay voluntad de hacer justicia. ¿Qué justicia puede hacer el fiscal Tarek William Saab? ¿Qué justicia puede hacer ese tribunal que no es sino un grupo de una comparsa de monigotes al servicio de Nicolás Maduro? De allí que está muy claro que aquí hay que activar definitivamente el principio de la complementariedad y eso tiene que ejercerlo
la Corte Penal Internacional. El fiscal está llamado a rendir cuentas. El fiscal está llamado a tomar decisiones. No nos anima ningún sentimiento de venganza, sino de justicia. Y vemos que es un régimen que reitera en la perpetración de crímenes de lesa humanidad. Ahí están los datos por sí solos de lo que ha ocurrido post elecciones del 28 de julio. Antes del 28 de julio, Maduro detuvo a 146 dirigentes. Después del 28 de julio, más de 2.000 personas fueron detenidas, entre ellos menores de edad, que han sido sometidos a los tratos más crueles. Eso basta y sobra para que Nicolás Maduro y quienes lo secundan en la comisión de estos crímenes, que no tienen excusa, porque aquí no vale el principio de la obediencia debida, deben ser sometidos a juicios por la Corte Penal Internacional. Y eso precisamente lo que vamos a poner en alto relieve el próximo domingo en la movilización que va a ser en muchas ciudades del mundo. Estaremos. ¿Por qué el régimen relaciona a María Corina con Eric Prince? ¿Qué tienen que ver ellos? Bueno, tratando de embasurar esta lucha. La lucha de María Corina del mundo es hacer valer el mandato popular, y ese mandato no es con balas ni con fusiles, sino con votos. Esos millones de votos que fueron depositados en las urnas electorales y con las actas que ya están diciendo la verdad. Las actas existen y son las verdaderas y están siendo mostradas al mundo. Acaban de ser exhibidas en Brasil, en Chile, en Argentina, y van a seguir recorriendo otros escenarios para decirle a los líderes del mundo, entre otros al presidente Petro de Colombia, que si hay actas, que las actas las hemos mostrado y el que las tiene escondidas es Nicolás Maduro. ¿Qué opinas tú de Eric Prince y de lo que anda anunciando él? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Yo estoy enfocado, yo tengo unas gringolas aquí, enfocado en el tema del reconocimiento y de hacer valer el mandato que vio el pueblo el pasado 28 de julio. Ya. Antonio Ledesma, tu mensaje final para todos. A seguir luchando. Esta es una lucha que vale la pena. No podemos rendirnos, no podemos claudicar, no podemos dejarnos dividir. Aquí el que esté planteando elecciones sin que antes se hagan respetar las decisiones soberanas del pueblo el pasado 28 de julio, está actuando de espaldas a los verdaderos intereses que tenemos los venezolanos, que es cobrar lo que ganamos bien ganado el pasado 28 de julio. Un abrazo. Un millón de gracias a ti, Antonio, por aceptar nuestra invitación y será hasta la próxima. Yo me quedo mientras tanto conectado con mi gente. Gracias, Antonio. Gracias, un abrazo. Saludos a la familia y a las muchachas. Gracias. Antonio Ledesma, bueno, ahí lo tuvimos aclarando más o menos un poco el